Bien, le decía antes del corte comercial, tenemos el tema del Poder Judicial. El día de hoy se está discutiendo la reforma al Poder Judicial por parte de los diputados federales y tenemos esta entrevista vía telefónica con la diputada Mari Carmen Cabrera Lagunas, diputada por el Distrito Tercero de la Costa Grande, que habla sobre lo que ha sucedido durante todo el día. Usted sabrá que se tomó la sede por parte del Poder Judicial, se bloquearon las entradas y se tomó una sede alterna, y es el momento en que todavía se sigue esta discusión al Poder Judicial por parte de los diputados federales. Diputada, pues platíquenos pues todo lo que sucedió durante el día con este evento histórico por parte de su partido Morena para llevar a cabo el Plan C. Platíquenos lo que ha pasado hasta el momento. Pues comentarte, Servando, que el día de hoy estamos discutiendo la reforma al Poder Judicial, como fue un mandato en las urnas con el Plan C. Lo teníamos que discutir el día de hoy en la Cámara de Diputados, pero como todo mundo sabe, la Cámara de Diputados la tomaron algunos trabajadores del Poder Judicial, lo cual nos impidió sesionar en este día histórico y poder aprobar esa reforma del Poder Judicial en la Cámara de Diputados. Se tuvo que tener una sede alterna aprobada por la Jucopo y estamos sesionando en una sede alterna. En estos momentos estamos discutiendo en lo general la reforma al Poder Judicial y es una sola sesión. No vamos a movernos de aquí hasta que terminemos de discutirla también en lo particular, y nada más decirle a todo el pueblo de la Costa Grande, sobre todo a todo el auditorio de Canal 6, que no le vamos a fallar al pueblo, que de lo que se ha dicho de la reforma al Poder Judicial ha habido muchas mentiras de parte de la derecha, muchas mentiras por parte de varios medios de comunicación a nivel nacional, y que ha distorsionado lo que es en realidad la reforma al Poder Judicial. Las grandes reformas que se van a hacer al Poder Judicial es que el pueblo pueda elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que pueda elegir a los ministros y a los jueces de los distritos, y eso lo tiene que decidir el pueblo. El Poder Ejecutivo se elige en urnas democráticamente, el Poder Legislativo se elige en urnas democráticamente, y el único poder que no se elige en urnas por el pueblo es el Poder Judicial. También decirte que hay mucho nepotismo, sí, hay mucha corrupción en el Poder Judicial, y que es momento de acabar con ese nepotismo, es momento de acabar con esa gran corrupción que hay dentro del Poder Judicial, porque es de todos bien sabido que hay a veces hasta 60 familiares en el Poder Judicial, en un estado, a nivel nacional, en la federación. Todo mundo sabe que hay a veces muchísimos familiares ahí, primos, sobrinos, hermanos, cuñados, suegros, suegras, sí, y que eso ha hecho que el Poder Judicial tenga una gran corrupción y que se preste a poder los días sábados o fines de semana, como ha estado sucediendo, a liberar delincuentes, a impedir la transformación del pueblo de México, como lo hizo, echando para abajo la reforma energética que nosotros habíamos aprobado y que me tocó a mí aprobar en la 64 legislatura, y que hoy es momento de verdad de poder reivindicar esa lucha del pueblo de México para que haya justicia. Un pobre no tiene derecho a la justicia, Servando. La justicia ahorita en estos momentos en el Poder Judicial únicamente es para los ricos. ¿Cuántas veces el Poder Judicial ha ayudado a un pobre? ¿Cuántas veces ha ayudado a alguna mujer, algún hombre que ha recibido alguna injusticia, o que a veces han sufrido el asesinato de algún familiar, y que aún teniendo a veces ahí a los delincuentes confesos los dejan libres?
y cuántas gentes hay en las cárceles en estos momentos que tienen 15 años, 20 años y que no han recibido sentencia. Hoy se va a poder acabar con esta reforma al Poder Judicial porque se acaba con la judicatura y se crea un nuevo organismo que va a ser vigilante y que va a poder estar realizando trabajos de vigilancia de cada uno de los asuntos que le lleguen a los magistrados, a los jueces, y que van a tener tiempo determinado para poder dictar sentencia. Y también debo decirte y aclarar, no se están lacerando los derechos de los trabajadores, no se están tocando a los trabajadores del Poder Judicial. Únicamente esta reforma va dirigida a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. A ningún trabajador se le toca y se le violentan sus derechos laborales. Al contrario, muchas veces los secretarios de acuerdo, que son los que más saben, más que los ministros, más que los jueces, porque son los que trabajan, son los que arrastran el lápiz, no tienen oportunidad de competir por una plaza de ministro, no tienen oportunidad de competir por una plaza de juez. Hoy es la oportunidad, hoy se les va a dar la oportunidad para poder competir a todos esos secretarios de acuerdo, de poder conquistar por una plaza de juez, por una plaza de ministro, que ahorita en estos momentos pues no tienen oportunidad porque el Poder Judicial está cooptado por una mafia de familias que son los únicos que pueden ser jueces y que pueden ser magistrados. Además, también en esta reforma se está disminuyendo la edad para poder ser juez o para poder ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Es una reforma que va a ayudar a democratizar el Poder Judicial, pero sobre todo es una reforma que va a ayudar al pueblo de México a elegir a sus jueces y a sus magistrados, a conocerlos, a que le rindan cuentas al pueblo y no le rindan cuentas a un partido político o no le rindan cuentas a un presidente, que le rinda cuentas al pueblo, el pueblo que lo eligió, el pueblo que está democratizando este Poder Judicial. Y aquí vamos a estar dando la pelea hasta poder aprobar esta reforma al Poder Judicial en lo particular, así sea hasta el día de mañana. Nos vamos en sesión permanente hasta terminar la aprobación del Poder Judicial, Cervantes. Sí, diputada, precisamente, ¿qué es lo que falta para que ya quede aprobado esta reforma? Ahorita estamos en la discusión en lo general, son 3 rondas de posicionamientos, 6 a favor, 6 en contra por 5 minutos. Después de terminar estas 3 rondas de 6 oradores cada una de posicionamientos a favor y en contra, se pregunta si está suficientemente discutido. Si los diputados y las diputadas decimos que está suficientemente discutido, se aprueba en lo general, lo vamos a aprobar por medio de cédulas. Cada uno de los diputados estaremos pasando a votar por cédula. Si está suficientemente discutido y aprobado en lo general, después empieza la discusión en lo particular y ahí es donde entran todas las reservas que ya se hicieron, que ya ahorita se feneció el tiempo de presentar reservas por cada una de las fracciones parlamentarias a las modificaciones a esta ley. Y una vez que empiezan las rondas en lo particular, artículo por artículo, porque son 19 artículos los que se están reformando, vamos a empezar a votar artículo por artículo en lo particular hasta que quede aprobado los 19 artículos de la reforma al Poder Judicial y de esta manera se termina. Va a ser una jornada muy larga, una noche muy larga, seguramente estaremos terminando hasta mañana por la mañana de aprobar la reforma, Servando, y pues aquí vamos a estar porque ese fue el mandato del pueblo de México y aquí vamos a estar estoicos, firmes, sin dar un paso atrás hasta que quede la reforma del Poder Judicial aprobada, porque ese fue un mandato en las urnas que nos dio el pueblo de México y sobre todo que me dio a mí, el pueblo de la Costa Grande, del Distrito 03, que ganamos con el 71% de la votación y
como hemos dicho en reiteradas ocasiones, cuando anduvimos en campaña hablamos del Plan C. Cuando estuvimos en campaña hablamos de hacer la reforma al Poder Judicial y la gente votó por esto y no les vamos a fallar. Muy bien. Muy bien, diputada, pues la dejamos trabajar. Sabemos, como usted lo dice, que va a estar largo este proceso y esperemos mañana tener alguna comunicación con usted también vía telefónica. Gracias. Claro que sí, Servando. Un gusto saludarte. Gracias, igualmente. Pues ya escuchó a la diputada Mari Carmen Cabrera, una noche muy larga en la que están teniendo ahí en esa sede alterna de la Cámara de Diputados para la aprobación del Poder Judicial, de la reforma al Poder Judicial. Es la información que tenemos hasta el momento y vamos a estar pues al pendiente a ver qué está sucediendo con esta reforma por parte también de la diputada Mari Carmen Cabrera para enlazarnos vía telefónica.